El asunto de la camioneta del presidente de la mesa directiva, por favor, pregúntenselo a él. Nosotros no tenemos ningún comentario que argumentar. Déjenme empezar diciendo que esto no es un asunto entre partidos. Esto no es un asunto entre políticos. Este es un asunto que atañe a la economía de la gente. Tenemos un gobierno que está cobrando cada vez más, por ejemplo, por la gasolina y por la luz. Y sin embargo, a la hora en que se le propone una reducción pensada, bien diseñada, se le da el tiempo para hacerlo, nos responde con una cifra francamente pequeña cuando la comparamos con cifras históricas y con el esfuerzo que acabamos de hacer en la Cámara de Diputados. Esto no es un asunto entre políticos, esto es un asunto entre el gobierno y la gente. Y si el gobierno tiene la capacidad, primero, de ser solidario con el pueblo de México, que está pasando un momento difícil en la economía, y segundo, si tiene la capacidad el gobierno federal de estar a la altura de un mandato que recibió de la Cámara de Diputados y que, por cierto, ha sido el voto que ha tenido más diputados a favor en toda esta legislatura, fue el presupuesto de egresos, incluyendo este artículo 18. Y yo estoy seguro que muchos votaron a favor del presupuesto por el esfuerzo en reducción de gasto público, como el artículo 18. Repito, esto no es un asunto de partido, esto es un asunto de obligaciones. Primero que todo, yo quisiera comentar en la anterior respuesta, adicionar que la Cámara de Diputados tuvo una reducción de 500 millones de pesos dentro del presupuesto para ejercerlos en el 2010. Era aproximadamente alrededor de 5,000 millones de pesos y fue el nivel legislativo fue el que dio un porcentaje mayor de reducción de gasto para el ejercicio de este año. Y contestándote a tu pregunta, nosotros vamos a revisar perfectamente el ejercicio del presupuesto durante todo el calendario. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado también la información de cómo está calendarizado su ejercicio, y nosotros haremos una revisión puntual para que vayan cumpliendo las metas y sobre todo que no se den los subejercicios, porque también de ahí se pueden disponer recursos, insisto, para destinarlos a la inversión y para destinarlos finalmente a la generación de empleos. Lo que nosotros vamos a proponer, y estamos dentro de la Comisión de Presupuesto, es que este compromiso que acaba de hacer el Poder Ejecutivo, nosotros vamos a revisarlo y sobre todo hacer nuestro planteamiento de qué manera podemos ampliar o solicitar recursos adicionales para que esos recursos que en su momento puedan ser restringidos del gasto corriente, insisto, se destinen al gasto de inversión, a carreteras, infraestructura, agua, desarrollo social, que nos permita finalmente apoyar al crecimiento económico. Eso debe ser el sentido de una política fiscal expansionista que necesitamos llevarla a cabo en estos momentos que se empieza a generar los nuevos ingresos del 2010, que finalmente esperemos que esto pueda generar mayores recursos para destinar a la infraestructura. Ese es el sentido de lo que vamos a hacer. Voy a repetir un poquito las cifras que hemos dado. En 9 años el gasto corriente creció en 900,000 millones de pesos. Tan solo el año pasado la Cámara de Diputados fue capaz de reducir 42,000 millones de pesos de 3 rubros del gasto corriente nada más contra la propuesta del Ejecutivo. Por lo tanto, comparar 900,000 millones en 9 años contra una propuesta de 40,100 millones en 3 años, repito, nos parece francamente muy poco. Nos parece que un esfuerzo integral de racionalización de la estructura, como lo mandata el presupuesto y para el cual el Ejecutivo Federal tuvo el tiempo, porque tuvo el tiempo para hacer un análisis cuidadoso y serio de cómo compactar al gobierno federal, cómo apretarse el cinturón, nos parece que es un esfuerzo a todas luces insuficiente. Los especialistas dicen que la reducción no podría ser de más de 45,000 millones de pesos y que entonces afectaría a la sociedad, porque no solamente se reduciría en gasto corriente, se tiene que reducir parejo. Esa es una. ¿Qué opinan al respecto y de cuánto era la expectativa de ustedes? Repito,
40,100 millones de pesos en 3 años, estamos hablando de menos de 15,000 millones de pesos al año. Si tan solo la Cámara de Diputados, en el análisis que hizo de la iniciativa de presupuesto del Ejecutivo Federal el año pasado, hicimos una reducción de 107,000 millones de pesos, 85% de lo cual vino en gasto corriente. Tan solo, repito, en pura nómina, materiales y suministros, y servicios generales, que son las asesorías, el pago de luz, rentas, etcétera. Tan solo en esos 3 rubros, en la Cámara de Diputados fuimos capaces de ponernos de acuerdo para reducir 42,000 millones de pesos en un ejercicio. Y aquí el Ejecutivo Federal nos propone, o más bien nos anuncia, que su programa va a resultar en un objetivo de 40,100 millones de pesos en 3 años. No tenemos en la mente una meta, porque entendemos que quien conoce mejor el Ejecutivo, la estructura burocrática del gobierno, es el propio gobierno. Por eso se les dio un voto de confianza y se les dio el tiempo para que lo hicieran con toda seriedad. Sin embargo, la cifra, repito, está muy por debajo de las expectativas. Sí, pero al año, no en 3 años. Con respecto a los detalles de la entrega, el documento fue entregado hace unos minutos apenas por el director jurídico de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fue entregado a la Secretaría Técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Con respecto a la fecha de entrega, el argumento que nos dio la Secretaría es que, en virtud de que el día de ayer fue inhábil, el 15 de marzo, ellos entienden, la interpretación que hacen de la norma es que el periodo abarcaba hasta el primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo y por eso lo han entregado el día de hoy. Repito, esa es la interpretación de la Secretaría de Hacienda. Con respecto, no sé si alguno de mis compañeros quiere hacer algún comentario sobre alguna otra parte de las preguntas. El documento es parte de es un anexo, tal vez no con la información que quisiéramos en su conjunto, pero es parte del anexo del informe periódico de las finanzas públicas. Déjame contestar con respecto a la pregunta que nos hacías. ¿Para qué alcanza con 40,100 millones de pesos? Bueno, te puedo decir para qué no alcanza. No alcanza para cubrir, y eso que son en 3 años, no alcanza para cubrir, aunque juntáramos lo de los 3 años, a cubrir tan solo el programa carretero. El programa carretero, que son más de 50,000 millones de pesos. No alcanza para cubrir el seguro popular, que son 48,000 millones de pesos. Es decir, no estamos hablando, o no alcanza, por supuesto, para cubrir el programa de oportunidades. Tampoco, que es uno de los programas importantes que ha impulsado el señor presidente de la República. Por lo tanto, este es un programa que, bueno, ayudará, todo ayuda. Todo lo que signifique apretarse el cinturón ayuda. Pero, repito, está por debajo de las expectativas y creemos que el gobierno, al igual que las familias, al igual que las pequeñas empresas, en tiempos de crisis, puede apretarse el cinturón en serio. El procedimiento es una decisión de ellos y yo me limito a calificarlo de insuficiente, profundamente insuficiente. Estamos hablando de cosas muy serias, porque el Ejecutivo Federal tenía un plazo legal instruido por la Cámara de Diputados en un ordenamiento tan importante como es el presupuesto de egresos de la Federación, y ese plazo ha vencido y ya nos han entregado un documento. A partir de ahora le corresponde a la Cámara de Diputados trabajar tanto en el seguimiento de este documento que hemos recibido y, por supuesto, poner las miras en el paquete económico 2011.